Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Tranquila, tranquila, tranquila. Sueño con la paz. Bienvenido a la libertad. Gracias. Bienvenido a la libertad. Final de esta injusta guerra. La libertad, Misael. Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad. Tranquilo, bienvenido a la libertad. Un 30% de los secuestrados mueren en cautiverio. Cuando mi mamá diera la plata, a mí me iban a matar. Ojalá vinieran a rescatarme, no me importa que me maten, yo quiero que esto termine. Llevo más de 7 años en prisión. Aún estoy vivo. Estar junto a ti, que no muera nunca nuestro Por ahí que unos amor. 100 metros en línea recta. 100 metros la guerrilla de aquí. Si como prisioneros quieren hablar mal de la guerrilla, pueden hacerlo porque no están obligados a hablar bien. ¿Qué sensaciones tienes al verle? De repudio, de rechazo. A un primo hermano, José Alejandro Aristizábal, fue secuestrado y asesinado. ¿Su guerrilla se ha financiado con los secuestros? Sí. Claro. Históricamente se ha financiado con los secuestros. Papá, yo quiero que usted me saque de acá lo más pronto posible. Bienvenido a la libertad. Esa es la primera frase que escucha cualquier secuestrado colombiano cuando es liberado por las fuerzas de seguridad. Desafortunadamente quedan todavía muchas bienvenidas que dar. Imagínense un país como España, con los mismos habitantes, unos 44 millones. Imagínense que en estos momentos tuviéramos a 3.200 personas secuestradas. Que cada día, una persona desapareciera de su casa. Terrible, ¿verdad? Pues esta es la realidad que está viviendo Colombia. Un país que afortunadamente empieza a vivir un cierto despertar cívico y social contra ese tipo de violencia. A Colombia se le nota cansada, aburrida de esta situación, o como dicen allí, están hartos de tanto secuestro. Aunque las cifras son escandalosas, la falta de rigor de las autoridades hace que se computen en esos 3.200 secuestrados los que fueron asesinados o simplemente no avisaron de su liberación. Aún así, en estos momentos hay un mínimo de 1.500 personas enterradas en la oscuridad de un zulo o encadenadas en lo más profundo de la selva. Podríamos decir que solo las FARC tiene más de 700 secuestrados, solamente las FARC. El ELN tiene más de 400. Dígame las cifras ya cerradas del año 2007. ¿Cuántos secuestros se produjeron en Colombia? En 2007 fueron 521. Hemos pasado de tener alrededor de 9 secuestros diarios a tener más o menos un secuestro diario. Aunque la delincuencia común también se ha apuntado a este negocio, son las guerrillas principalmente las que se financian con esta práctica. Y son las FARC, la organización bolivariana que dice luchar por una Colombia mejor repartida, las que mayor crueldad exhiben con sus secuestrados. A 700 de ellos los quieren dejar tiesos tras pagar un rescate, y a otros 40 los denominan canjeables. Son los policías, soldados y políticos que la guerrilla utiliza para chantajear al gobierno. Algunos de ellos llevan 10 años pudriéndose en la jungla. Don Morales, venga, salga. Salga, sí, tranquilo. Saque sus cositas. Tranquilo que no puede ver. Saque sus cositas. La cabeza de ahí. Esa policía, salga. En los próximos minutos vamos a escuchar las voces de las víctimas, de sus victimarios, de las familias, de los expertos y sobre todo va a hablar Ingrid Betancourt, la más conocida, la única mujer canjeable que les queda a las FARC, la más maltratada, la más sufrida, la que empezó de esta manera su última carta, su última prueba de vida, 6 años después de su secuestro. 8:30 de la mañana, desde las selvas de Colombia. Mañana lluviosa, como mi alma. Y verla, yo inicialmente me alegré muchísimo, porque teníamos, como te dije, 4 años y 3 meses. Pero luego, a los pocos minutos de estar viéndola, pues me doy cuenta de que está en muy mal estado, de que está totalmente desnutrida, delgada, muy triste. A mí me partió el corazón.
La imagen doliente de la excandidata presidencial partió el corazón de cualquier persona de bien. Uno de los autores intelectuales de su sufrimiento, el recientemente fallecido número 2 de las FARC, Raúl Reyes, escribía en su ordenador: «Esta señora es de temperamento volcánico, es grosera y provocadora con los guerrilleros que la cuidan, y como sabe de imagen y semiología, lo utiliza para impactar contra las FARC. Hay que ser miserable para escribir que alguien se ha degradado a propósito después de 6 años de secuestro solo para dar pena en cámara». O sea, en la selva se puede morir muy fácil de una enfermedad, bueno, en el estado como salió en ese video tan delgada, tan flaca, la coge una enfermedad y la mata. Se percibe el vacío en casa de Ingrid, la presencia abrumadora de su ausencia. La casa es como ella, audaz y moderna en la decoración, con todo el salón forrado en pan de oro. Una bandera de Colombia, descolorida y triste como la propia Ingrid, vigila todos los días el atardecer sobre Bogotá, en ese ático de donde salió una tarde de hace 6 años. Todas las noches lo hacíamos, todas las noches. Esa es la ropa de ella tal cual como ella la dejó, esa es toda su ropa. Mira, yo tengo el cepillo de diente que ella dejó, mira, este es su cepillo de diente, mira. Este cepillo de diente tiene 6 años, aquí lo dejó. Juan Carlos extiende sobre la cama de matrimonio todas las fotos de su esposa, desde las que le han mandado antiguos compañeros del colegio de Francia en el que estudió, Estaba chiquita en Francia, mira, a las que muestran su felicidad de recién casados en la Polinesia, donde la tradición obliga a tatuarse un símbolo que una para siempre a la pareja. Y nosotros escogimos la tortuga, porque la tortuga era, como vive muchos años, la tortuga era amor eterno, que iba una relación duradera. Y ella tiene media tortuga acá y yo tengo la otra media acá. Y cuando ella pone el pie izquierdo de ella al lado de mi pie derecho, así, se arma la tortuga. Ahora la vida de Juan Carlos gira en torno al tiempo, a los millones de minutos de soledad que ha paladeado en ese salón, el mismo donde se casaron en una ceremonia civil. Aquí pasa las horas ideando nuevas fórmulas para que la sociedad no olvide a su mujer. Las pasadas Navidades se le ocurrió lanzar a la selva miles de fotografías de sus hijos para intentar que alguna cayera en el campamento de Ingrid. Y esta foto yo la tengo tatuada aquí en el brazo, esta. Este publicista, que diseñó la campaña electoral de Ingrid, se resiste a mostrar a la cámara el tatuaje, como si quisiera, en estos momentos de obligada exposición pública de su tragedia, guardar un pequeño tesoro de intimidades. En su última carta le decía: ponte en paz contigo mismo, ponte en paz conmigo, que nos merecemos una segunda oportunidad. Yo sé que la vamos a tener, pero también soy consciente que de pronto, no sé, si que yo le apuesto a que sí va a funcionar, pero soy consciente que de pronto puede que seamos dos personas diferentes las que nos estemos encontrando y que la cosa no funcione. Eso será lo que ella diga. Cuando yo llegue a la presidencia, a mí no me va a temblar la mano para reventarlos a ustedes. La campaña que Leconte diseñó para Betancourt rompió moldes en Colombia. Repartían preservativos para protegerse contra la corrupción o pastillas de Viagra para revitalizar al país. 10 días antes de su secuestro, Ingrid estuvo reunida con la cúpula de las FARC. Fue el último intento de varios políticos para salvar el proceso de paz. Yo entiendo que es muy difícil lograr consensos para la paz. Es mucho más fácil lograr consensos para la guerra. Yo lo tengo claro. Pero ese consenso para la paz es lo que puede fortalecer a las FARC. El consenso para la guerra va a reventar a Colombia. Faltaban solamente 2 semanas para que todos estos comandantes, que escuchaban atentamente las propuestas de Betancourt, ordenaran su propio secuestro. Da la sensación de que los guerrilleros no perdonaron las palabras de Ingrid, sus frases crudas y directas ante las cámaras. No más secuestros. No más secuestros. Que las FARC se comprometan a no secuestrar más y a liberar los secuestrados. Eso es una decisión que ustedes aquí pueden tomar. Este es el comandante Andrés París. En uno de los recesos del encuentro, mandó a uno de sus hombres con una propuesta para Ingrid. Allí se estaba jugando la última partida por la paz del país, pero ese hombre solo pensaba en una cosa:
¿Qué es esto? Mira, este es el papelito que le da el guerrillero a Ingrid en esa reunión que dice: Ingrid, de casualidad no trajiste Viagra para que le regales a Andrés París, que es otro de los jefes guerrilleros, unas 12 cajitas. 12 cajitas. Hágame el favor. Fíjate. Y poco después... A los 10 días de esto, la secuestro. A los 10 días. Estos casi 6 años de cautiverio me han demostrado que no soy ni tan inteligente, ni tan resistente, ni tan valiente como yo creía. ¿La mantienen encadenada? Sí, constantemente sometida a castigos. El castigo consiste en encadenarla las 24 horas y encadenarla o sea, pues de un extremo de la cadena en su cuello y el otro extremo a un árbol. A ella es la que peor tratan porque ella es la que más los confronta, la más contestataria, la que no deja que... la que más pelea con ellos, la que más lucha y esa es la que peor tratan. Ingrid es consciente de ser la joya de la corona de las FARC por su condición de candidata presidencial y por ser ciudadana francesa. Yo creo que es importante. Es la canjeable más valiosa, pero ¿qué es un canjeable? Estos son los canjeables. 42 policías, militares y políticos que la guerrilla mantiene retenidos en condiciones infrahumanas para cambiarlos por 500 prisioneros de las FARC. La guerrilla quiere que el gobierno les despeje de soldados una región del tamaño de Guipúzcoa y allí hacer el intercambio. El gobierno se niega a ceder territorio. La guerrilla lo llama acuerdo humanitario. Que de humanitario no tiene nada, porque son las personas en la cárcel que salen a los 5, 10, 15 años con salud, con educación, con visita de sus familiares, etcétera, frente a unas personas que están arrebatadas de su hogar y pudriéndose en la selva. Dentro de la operación Marquetalia del bloque oriental de las FARC, así llaman la operación. El que habla es el estratega militar de las FARC, conocido como Mono Jojoy, el mismo que saluda a sus guerrilleros antes del combate. En estas imágenes, grabadas por la propia guerrilla hace 10 años, están preparando el asalto a la ciudad de Mitú. Entonces, la guerrilla estaba fuerte. Entonces, se dedicaban a lanzar bombonas de butano, como si fueran morteros, sin importarles mucho dónde caían. Entonces tenían todas las armas que querían. E incluso se permitían grabar sus propios vídeos de propaganda. Respetar la vida, suministrar auxilio médico, alimentación, un trato humanitario y digno a los prisioneros de guerra vencidos en combate. Y de aquellos combates, en los que llegaron a poner en jaque al Estado, consiguieron un botín humano que todavía están rentabilizando. Casi 200 prisioneros que han ido soltando en un tira y afloja de varios años hasta quedarse solo con oficiales y políticos. Así se dirigía en el año 2001 el Mono Jojoy a sus secuestrados. Porque hay informaciones precisas que los quieren rescatar a sangre y fuego. Nuestra misión es responder por ustedes. Hay que entender al Mono Jojoy. Para el guerrillero, responder por un secuestrado es asesinarlo a sangre fría si alguien intenta rescatarlo. Responder por el secuestrado es mantenerlo alejado de su familia durante 10 años. Responder es encadenarlo del cuello a un árbol durante 24 horas al día. Ese es el trato que tras este discurso el Mono Jojoy dispuso para los que denominó como prisioneros de guerra. Prisionero de guerra es cuando se enfrentan dos estados, cuando son dos ejércitos legítimos. No cuando un grupo de delincuentes tiene secuestrados a un grupo de personas. Si no fuera porque ellos tienen estas personas secuestradas, la comunidad internacional y por supuesto los colombianos con mayor consideración no tendrían ningún interés de hablar con ellos. Los tiempos de las FARC son muy distintos a los tiempos, yo diría, de Occidente, a los tiempos de nuestra sociedad colombiana. El tiempo parece no correr contra ellos y parece estar detenido con los cautivos. La vida aquí no es vida, es un desperdicio lúgubre de tiempo. Vivo o sobrevivo en una hamaca tendida entre dos palos.
Dicen los militares y los antiguos secuestrados que hay dos maneras de distinguir a un guerrillero de las FARC, por sus botas de agua y por la palidez extrema de su rostro. Y es que la guerrilla del luminoso ideario bolivariano no ve nunca el sol, está siempre escondida en esta tupida selva en la que ni siquiera se puede ver el cielo. Por eso los secuestrados siempre dicen que su mayor miedo es que se los trague la selva, es decir, el olvido. Sufrimos, estamos a la expectativa de que no nos olviden. Esta es la única prueba de vida enviada por el secuestrado más reciente de las FARC, el capitán de policía Guillermo Solórzano, capturado el verano del año pasado. Su esposa Julia lleva una chapa en su jersey que dice sí al acuerdo humanitario. Nuestra niña lo vio. Ella estaba en el momento del secuestro, vio cuando se llevaron a su papá, o sea que ya yo no podía cambiarle la versión de los hechos. Fue un sábado. La familia Solórzano pasaba la tarde en la piscina de un amigo, cuando guerrilleros de las FARC entraron y se llevaron a un industrial de la zona y al propio capitán de policía. Es que estas no se ven bien. Estas fueron el día del secuestro. Pedirles que me perdonen, porque yo sé que por culpa mía, de cierta forma, ellos viven en un permanente sufrimiento y en una permanente preocupación. Yo lo que siento realmente es como esa tristeza en el alma de ver la situación en la que él se encuentra. Ahora a Julia solo le queda mirar y mirar las fotos de su marido. Repasar internet constantemente en busca de un nuevo mensaje de las FARC y hacerse fuerte ante la posibilidad de que pasen 10 años, su hija se haga mujer y su marido siga en la selva. Agradezco a Dios que hasta el momento me ha permitido vivir más de 3 años más. A la guerrilla no le conviene que a un secuestrado se le muera. Cuando pagaran el dinero, me iban a matar. Allí se a sobrevivir. El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Agradezco a Dios que hasta el momento me ha permitido vivir más de 3 años más de vida. El coronel Luis Mendieta es el militar de más alto rango en manos de las FARC. Cuando grabó esta prueba de vida llevaba 3 años secuestrado. A día de hoy lleva 10. Mendieta aguantó varias horas al frente de 60 policías la acometida de casi 1000 guerrilleros, muy superiores en armamento. 16 agentes murieron y él cayó preso con otros 48 policías. Desde entonces se ha erigido como el referente jerárquico y moral de todos los secuestrados militares. Mi coronel Mendieta fue como un padre para nosotros, por su experiencia, por su grado, por su forma de ser con nosotros. Y me mandó una carta que refleja la disciplina, la dignidad, a un extremo que yo dije, no, este señor es admirable. El general Óscar Naranjo es el máximo responsable de la policía y por tanto también de los agentes retenidos en la selva. Hace 20 años vino a España a recibir un curso sobre secuestros y acabó él dando las clases. Nos enseña una nota personal mandada por su viejo amigo Luis Mendieta. De lado al lado, ¿no? Sí. Tratando de aprovechar el papel. Al señor brigadier general, y eso que, como dice usted, él sí debería ser incluso superior que usted. Claro, pues, puedo decirme Óscar, porque además me conoce bien, decirme Óscar, me alegro que sea el director, no. Me dirige una carta y dice, me permito expresarle un cordial saludo desde nuestro sitio de cautiverio. ¿Sabes qué me impacta de Luis? Que no se queja. Si tú te sientas a leer toda la correspondencia de él, en ningún momento, o sea, reniega, en ningún momento le echa la culpa a alguien. Lo tienen guardado en otra parte. El hogar de los Mendieta huele a cartas húmedas, recién llegadas de la selva. Su mujer, sus 2 hijos, hablan del padre con devoción, de una manera que va más allá que el amor filial. Una Biblia en el salón está siempre abierta por el Salmo 90. Nuestros días pasan como suspiros. Para el coronel, son ya más de 3.600 días. Afuera se olvida que aquí hay alguien perdido en la selva, que alguien está cautivo, retenido, secuestrado, plagiado, como se quiera utilizar el término, que hay alguien allá que está privado de su libertad en la selva. Entonces, las propias FARC grabaron este mensaje hace 7 años. Desde entonces el precio político por su liberación ha subido mucho.
Mendieta ha logrado mandar centenares de cartas a su mujer y sus 2 hijos, hijos a los que dejó como niños, pero que hoy ya son licenciados universitarios y que conocen a su padre a través de estas cuartillas garabateadas hasta el último milímetro. Son estas. Entonces, a decirle a todos el olor característico. ¿A qué? Característico. Dice uno a selva, pero a veces que es como el olor de la maldad. De la maldad. Estaba cerrado arriba. Mientras este equipo de televisión se encontraba en casa de los Mendieta, una llamada de teléfono alteró toda la grabación. Las FARC anuncian la liberación de otros 3 rehenes. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? Pérez y Gloria. ¿Y quién más? María Teresa se lanza por el teléfono. Quiere saber si su marido está entre los liberados. A CMI mandó comunicado a la FARC. ¿Y quién lo firma? ¿El secretariado o...? Los reporteros dejan de existir para esta familia. Se conectan todas las televisiones y radios de la casa. Se llama por los móviles. Se busca el comunicado en internet. La noticia a primera hora. Primicia. Importante información, pues, repetimos, en un comunicado enviado desde las montañas de Colombia, las FARC anunciaron la libertad de estos 3 políticos. Recordemos los nombres de los excongresistas: Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán, Gloria Polanco. Recordemos que ellos en las pruebas de supervivencia, pues, describieron el grave estado. Listo. Bueno, ya. Bueno. Alegría, pero tristeza también. No, alegría. Solo. Porque es que cada vez que vienen alguien de ellos, pues se ve más cerca que el nuestro llegue. ¿Ya? Seguro que el secuestrado Mendieta se siente muy orgulloso de su familia. Nunca han dejado de escribirle o enviarle vídeos como este, aunque las FARC lo hayan aprovechado para sus propias operaciones de propaganda. Quisiera verte, quisiera hablarte. Vamos a pensar como un secuestrado. Pienso en mi familia. Incorrecto. Voy a pensar en el país. Voy a pensar quién es el malo. Jamás piensan eso. Solo piensan una situación. Me voy a levantar. Me voy a comer mi plato de comida. Me voy a acostar a dormir. Y ya. Al otro día me levanto y miro a ver qué hago. No, el pensamiento no puede ir más allá porque es mortificarse uno mismo. Todos los sábados del año, la familia Mendieta y muchas otras realizan la misma liturgia: escribir la carta que van a mandar a sus secuestrados a través de la radio. Yo le escribo siempre así. Buenos días, mi amado. Recibe el calor de un beso y un abrazo a través de la distancia. Y mis deseos de bienestar físico, mental, espiritual, extensivo a tus compañeros de cautiverio. Las voces del secuestro se emite todos los sábados en Radio Caracol de 12 a 5 de la madrugada. Apenas hay publicidad, es casi un espacio de servicio público que conecta con la vida a los que están encadenados en la selva. María Isabel, ¿te gustaría que el programa se acabara algún día? Esa sería la esperanza, y yo creo que uno de los mayores logros que en ese momento nosotros quisiéramos sería ese. Las voces del secuestro llegar a su fin, y ojalá que todos los secuestrados salieran a la libertad. Sueño libertad. Los familiares vienen en persona o mandan sus mensajes por teléfono. Desde estos micrófonos los secuestrados van sabiendo detalles de su familia, buenos y malos. En 10 años se han anunciado demasiadas pérdidas de maridos, esposas o padres. Por eso los mensajes son a veces alegres, a veces melancólicos y a veces desgarradores. Buenos días, papá. A través de la distancia te envío otro mensaje. Sabes que siempre trato de que ustedes usen su imaginación. Hoy les voy a pedir el favor otra vez de que cierren sus ojos y voy a hacer otro ejercicio. Qué curiosa simbiosis se establece entre una de las radios más beligerantes con el terrorismo y la organización que más lo patrocina. Resulta que las FARC necesitan de este espacio para mantener alta la moral de sus secuestrados, para que sigan con ganas de vivir. A la guerrilla no le conviene que a un secuestrado se le muera.
y la forma pues más razonable que ellos han encontrado es dejarlos escuchar ese programa. Por eso continuamente los dotan de pilas y radiecito para que ellos a esta hora tengan la oportunidad de escuchar ese programa. Los mensajes que nosotros le mandamos a través de la radio es placer puro. Ella da las gracias, nos pide que le mandemos más porque es lo único que tiene ella para seguir viviendo, y sin embargo la guerrilla a veces la castiga quitándole el radio. Es horrible. Pienso en mis niños, son los mismos y ya son otros. Y cada segundo de mi ausencia, de no poder estar ahí con ellos, todas las oportunidades perdidas de ser su mamá, me envenenan los momentos de infinita soledad. Como si me pusieran suero con cianuro, gota a gota, por entre las venas. Al vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, todo el mundo le sigue llamando Pacho. Y sigue siendo el mismo tipo amable y acogedor que se pasó 2 años exiliado en Madrid. Esta entrevista se vio 2 veces interrumpida por la entrada de sus hijos a darle un beso. Como mi casa está aquí, ellos tienen obligación de que entran y vienen y saludan y no importa en lo que yo esté. Entonces, pero bueno, sigamos. Santos fue secuestrado en 1992 por orden del capo Pablo Escobar. Estuvo 8 meses encadenado a una cama. Le dio tiempo a pensar mucho, sobre todo en lo que quería su familia. Sus hijos cumplen a rajatabla esa orden de vicepresidencia de gobierno porque saben que viene de un padre que estuvo a punto de no volver a verlos. Porque finalmente un secuestro es uno se acuesta esa noche y no sabe si esa va a ser su última noche. Se despierta y al día siguiente no sabe si va a ser su último día. ¡Esa policía, salga! ¡La policía! Su condición de antigua víctima hace que Santos sea especialmente sensible al secuestro. Por eso de su gabinete dependen casi todos los programas de ayuda a las víctimas. El vicepresidente, que aún saca tiempo para leer todo lo que se acumula encima de su mesa, quiere acabar este año 2008 con solo 200 secuestros. Sí, muchos, pero cuando tú tenías 3.000, cuando era tan masivo, eso era ya un sentimiento de paranoia colectiva. Tengo que decir con mucho pesar que se dan casos todavía de secuestro de niños, que es tal vez la conducta más aberrante del secuestro. Aunque parezca una declaración interesada de un mando policial, el episodio de la liberación de Clara Rojas, la secuestrada que había tenido un hijo con un guerrillero y a la que separaron de su bebé durante 2 años, ratifica el poco aprecio de las FARC con la vida o los sentimientos humanos. Pronto lleguen. Como escribe Ingrid, no hay probablemente sensación más desoladora que arrancar a alguien de sus hijos. ¡El niño! Pero existe, en este negocio del secuestro en Colombia, todavía una situación peor: el secuestro de los propios hijos. Este es Steven Paladines, 9 años. Y este es Steven Paladines con 7, en el momento de ser liberado por la policía. Este crío se pasó 19 días secuestrado en medio de la selva, desnutrido, maltratado y arrasado por los mosquitos. La primera llamada que me hicieron fue esa: no se preocupe, que yo tengo su hijo y está bien, pero necesito una plata. Mañana hablamos, espero una llamada mañana a tales horas. En el momento que ellos me llamaban, yo sentía morirme. Steven nos enseña su habitación, sus juguetes, sus mascotas, todo normal. Este es mi cuarto. Mira, pero hay en su mirada, en sus reflexiones de pequeño adulto atormentado, el trauma de una niñez robada. Él me dijo que cuando pagaran el dinero, ellos me iban a matar. Entonces, pues ahí me empecé a preocupar más. Su madre dice que ya no es el mismo. Tiene pesadillas por las noches. Teme que vuelvan a por él. Se ha vuelto respondón y contestatario. Sigue siendo cariñoso, sí, pero no es el mismo. ¿Esta cuál es? Ahí está todo. ¿Lo vemos? María Estela ha pedido a los periodistas que le traigan el vídeo del rescate de su hijo. Ella no lo ha visto y cree que ya está preparada. Hasta ahora es la primera vez que lo estoy viendo. Me parece terrible, Dios mío. Empezó la balacera, sentí muchísimo miedo.
Ay, no. Hola, chiqui. Ay, no. ¿Cómo te llamas? Está horrible. Igual que toda la vida. ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Te vas a ver a tu mami? Qué rico. Mándale un beso a tu mamá. Ahí te lo mandé. Como salió el niño allá de ese cambuche, como lo cogieron, como lo tenían picado, picoteado, todo. Mira cómo lo sacaron de ahí. Pensé en escaparme y empecé a decir, me escapo, me matan. No me escapo, no me matan. Mejor así. El riesgo que tenemos en los secuestros cortos es que efectivamente esta persona se enfrenta a una situación que no puede dominar. Es decir, ver a llorar a una señora, a un niño, ver a gritar a un anciano, pero así, y que se le dispara una bala por únicamente que se caiga. Steven lloró mucho en su secuestro, como lloró Dagoberto Ospina, al que maltrataron con ahínco para que su prueba de vida doblara de dolor a sus padres. Enfermo. Por favor, sáqueme de acá. Sáqueme rápido. Yo estoy sufriendo mucho. Aunque sus captores le pusieron unas botas llenas de barro para aparentar que estaba en la selva con la guerrilla, Dagoberto se pasó 10 meses en un zulo de la ciudad de Cali. Entre los delincuentes, comunes y también llorando, había 2 mujeres. Mucho lloró Lucas Wasson, que se pasó 4 meses en manos del Frente 25 de las FARC. Aquí están sus secuestradores. Y sobre todo, mucho y para nada, lloró Andrés Felipe Pérez, un crío con cáncer terminal cuyo padre había sido secuestrado también por las FARC. Y a los señores de la FARC quisiera decirles que quisiera ver a mi papá antes de entrar al quirófano. Andrés escribió cartas a todo el mundo, incluidos los reyes de España, para que intercedieran ante las FARC. Esta es la prueba de vida de su padre, el cabo José Norberto Pérez, cuando todavía no sabía del mal estado de su hijo. Los extraño, los quiero mucho. Y a ti especialmente, a mi hijo Andrés Felipe. 2 años después de esta prueba de vida, Andrés Felipe murió. Agonizó lentamente, el cáncer comiéndoselo por dentro y la miseria humana desgastándolo por fuera. Para mi madre Soledad Ruiz también. Las FARC no cedieron. Al conocer la noticia, el cabo Norberto se volvió loco de dolor e intentó fugarse a la desesperada. Las FARC entregaron su cadáver con varios tiros a la espalda. Estoy cansada de sufrir, de decirme mentiras a mí misma, de que pronto esto va a terminar y ver que cada día es igual de infierno que el anterior. Yo, estando secuestrado, pensaba, ¿qué es esto del secuestro? Y yo llegué a la conclusión de que el secuestro es una cadena continua de frustraciones, porque tú como secuestrado no puedes hacer nada de lo que deseas hacer. Pacho Santos no es el único miembro del gabinete del presidente Uribe en haber sufrido el azote del secuestro. Probablemente el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Araujo, sigue siendo más conocido por su condición de exsecuestrado que se les fugó a las FARC que por la de canciller. Lo hice porque lo había pensado muchas veces y porque estuve esperando ese instante muchas veces, porque había podido construir a lo largo de los 6 años de mi secuestro un plan y lo que necesitaba era el momento, la ocasión para ponerlo en práctica. Araujo estuvo 6 años esperando el momento adecuado de su fuga, la noche de fin de año, cuando los guerrilleros beben más de la cuenta y se pueden quedar dormidos. Araujo esperó pacientemente 6 nocheviejas. Fue rescatado tras 5 días escondido en la selva, delgado, demacrado. En estas imágenes no sabía que se convertiría en el principal embajador de su país y de su tragedia. ¿Cómo se aguanta 6 años, 10 años en medio de la selva? ¿Cómo se resiste?
¿Qué mecanismos activa nuestra mente para no volvernos locos y mantener la dignidad? El secuestrado vive diferentes etapas. Una primera etapa de negación, donde se resiste a entender que está sometido a una situación de secuestro. Lucía Nieto es psicóloga de la Fundación País Libre, la institución que más y mejor está trabajando para ayudar a las víctimas del secuestro. Lleva años estudiando todos los traumas derivados de estas situaciones. La segunda etapa sería la de darse cuenta de que el secuestro va para largo. Y entra en una profunda tristeza y en muchos casos en un proceso depresivo. Me acuerdo que uno de los muchachos que me tenían secuestrado me definió un secuestro como, uno no vio una definición ahora, me decía, eso es como un funeral sin muerto. Y una vez que es capaz de sobrepasar esta etapa, de angustia, de dolor, hay un proceso de adaptación. Entendí que la prudencia era parte esencial de mi supervivencia. Y una cuarta etapa, que es aquella donde es capaz de trascender del sufrimiento y del dolor y busca un significado a eso que está viviendo. Allí no se va a meditar, allí se va obligado, allí se va a sobrevivir. El subteniente Frank Pinchao no para de reír y lo hace de manera compulsiva, como si quisiera recuperarse de los 9 años de miseria y alambradas que le regalaron las FARC. Desde que logró escapar es un héroe nacional, va con 4 escoltas, ha escrito un libro y sale de juerga todas las noches que puede, porque las FARC le robaron casi 500 sábados. ¿Llegaste a hacer amistad con alguno de ellos? No, en absoluto. Es imposible hacer amistad con aquel que uno sabe que le va a quitar la vida. Este es el subteniente Pinchao, de 25 años, capturado por la guerrilla en 1998. Y este, el escuálido rehén de 34 que logró fugarse después de una odisea de 15 días a través de ríos, pantanos y selvas. Y esto es el encuentro fraternal de 2 hombres todavía muy delgados que compartieron penurias y humillaciones. A mí lo más raro fue el día que me secuestraron. ¿Me lograron aquí? Les infunden que prácticamente que todo se soluciona con la muerte, que todo se soluciona con violencia. Entonces hacen de ellos su cultura. Y en la mayoría de los casos conocí muchachos jóvenes, ignorantes, metidos en un ambiente que nunca sospecharon que iba a ser así, pero víctimas de un proceso de adoctrinamiento que realmente los ha llevado a convertirse en asesinos, en psicópatas. Tenemos casos, testimonios de secuestrados que nos dicen que muy a pesar de que su captor, el secuestrador, permaneció con él 2 o 3 años, nunca dio la oportunidad para establecer una relación cercana y personal. Esta es una selva muy tupida. Difícilmente entran los rayos del sol, pero es desierta en afecto, solidaridad, ternura. Las FARC, durante mucho tiempo la guerrilla marxista más antigua del mundo, es desde hace unos años el cártel de droga más poderoso de Colombia. Todavía con unos 15.000 guerrilleros, pretende la toma del poder por las armas para supuestamente redistribuir mejor la riqueza y acabar con las desigualdades. Pero sus métodos de secuestro, sus errores estratégicos, la dependencia de la cocaína para su financiación, las han convertido en una narcoguerrilla en retirada. Cuando todavía se sentían fuertes, llegaron a grabar vídeos en los que aparecían como un ejército disciplinado. De entonces son estas palabras del líder militar, el Mono Jojoy, a sus secuestrados. Si como prisioneros quieren hablar mal de la guerrilla, pueden hacerlo porque no están obligados a hablar bien. Les pido prudencia en lo que digan. Hay 13 modalidades para dejar fuera de combate a un terrorista de estos. Son los muertos en combate mediante operaciones y mediante misiones tácticas, los capturados plenamente judicializados y los desmovilizados, aquellos que han tenido la voluntad de abandonar. 8.500 guerrilleros han desertado de las FARC desde el 2002. Los beneficios penales, la posibilidad de un trabajo remunerado y la vista gorda del Estado en una cuestionable política de reinserción están diezmando las filas guerrilleras. Las FARC están en recesión. Ya lo dijo Mao, si una guerrilla no combate, desaparece, y las FARC parecen estar en ese proceso histórico.
que nos encontramos en este momento en el fin del fin, después de más de 40 años de lucha. ¿Por qué se desmovilizó? Por la mucha, aguantando hambre, sufriendo, no encontrar ningún sentido a eso. ¿Por qué colabora con su antiguo enemigo? Pues porque ya vi las cosas que aquí no eran como ya las decían, ya esto es diferente ya aquí y me siento más seguro de la vida mía. Este hombre, antiguo miembro del Frente Tercero de las FARC, es lo que en el ejército llaman un orientador geográfico. Él lleva a los soldados a las veredas por donde se movían los guerrilleros, a sus corredores de seguridad y sus campamentos, o les advierte de los campos minados. Orientador geográfico es un eufemismo de desertor que se ha pasado al otro bando. Pero hay muchos, lo cual indica la escasa formación ideológica de los actuales guerrilleros. El helicóptero que nos transporta lleva víveres y munición a esta unidad de contrainsurgencia. Estamos en algún lugar de las montañas del Caquetá, solo se puede llegar por aire y escoltados por otro helicóptero artillado que mantiene a raya a la guerrilla. El oficial al mando nos recibe como una curiosa diversión que romperá la rutina de combate de sus hombres. Pues vivimos una zozobra, porque en cualquier momento, como usted observa el terreno, en cualquier momento las unidades están expuestas a encontrarse con los narcoterroristas de las FARC. Los soldados son todos muy jóvenes. Viven en cambuches improvisados como la misma guerrilla. Buscan las cimas de las colinas para poder asegurar el campamento de incursiones insurgentes y salen cada día para empujar a los guerrilleros hacia el interior de la selva. ¿Eso es guerrilla? Sí. ¿Cerca como de cerca? Por ahí que unos 100 metros en línea recta. ¿100 metros la guerrilla de aquí? Sí. ¿En línea recta? Sí, pueden estar aquí en este hueco hablando. Aquí donde estuvieron ahorita los hostigamientos, ahí pueden estar hablando. Pero se les nota muy tranquilos para tener a 100 metros a la guerrilla. No hay que tener miedo al enemigo, sino respeto. Arriba, arriba, arriba. Ellos son subversivos, la cual están haciendo un perjuicio al país, mientras que nosotros estamos haciendo un bien para el país. Ellos son los buenos y los otros los malos. Discurso básico, en blanco y negro, necesario para la guerra y para legitimarla. Aquí no se habla de programas políticos, sino de conseguir positivos, una rebuscada manera de hablar de enemigos abatidos. El lema súper de nosotros es localizar y destruir. Esto es un pequeño simulacro que nos están haciendo, pero estos mismos soldados ayer entraron en combate con la guerrilla, mataron a 4 personas, tan solo nos dejan estar media hora aquí, así que han hecho este pequeño simulacro para que vean cuál es su día a día. Aquí en las montañas del Caquetá. Aquí nada es propio, nada dura. La incertidumbre y la precariedad son la única constante. En cualquier momento dan la orden de empacar y duerme uno en cualquier hueco. La regla más básica de la guerra de guerrillas es la movilidad. Que el enemigo no localice nunca sus campamentos. Moverse constantemente como un pequeño ejército de hormigas por la selva. Cuando hay que empacar, como dice Ingrid, los secuestrados son encadenados el uno al otro y avanzan penosamente tras los guerrilleros. ¿Qué me puedes decir de cómo es la vida de un secuestrado de la guerrilla de las FARC? Pues es lamentable, es dura porque uno saber que lo tienen ahí amarrado y no, que saber que a cualquier movimiento, a cualquier momentico se le da fusilamiento. Joao se pasó 6 años en la guerrilla hasta que escapó harto del maltrato y las injusticias. Entró en las FARC, afirma, por ignorancia y se fugó cuando le obligaron a matar a un supuesto chivato. Ahí sí no me sentí capaz porque eso, para mí eso no era ser uno valiente, pronto que era una persona y matarlo amarrado como era la instrucción que tocaba con esa persona, ir a cogerlo y matarlo amarrado, ¿cierto? Ahora Joao vive en el cuartel de la policía de Florencia y se dedica a convencer a otros guerrilleros de que abandonen las armas.
Tampoco se siente un traidor, porque como dice, en la selva las cosas te las cuentan de una manera y fuera las ves de otra. En su antigua compañía de las FARC, reconoce, se trafica con cocaína, se extorsionan ganaderos y además... Se secuestra a una persona, se le exigen 30, 40 millones de pesos o si no, pues se legaliza, se mata. Datos oficiales, en el 2007 se registraron 107 secuestros cometidos por el ELN, que es un grupo del cual no se habla. ¿Su guerrilla se ha financiado con los secuestros? Sí, claro. Históricamente se ha financiado con los secuestros. Acostumbrado a la rutinaria vida de la cárcel durante 14 años y a la austera disciplina de la guerrilla, el histórico comandante Galán nos cita a las 7 de la mañana de un sábado. Lleva 2 años negociando un acuerdo de paz con el gobierno como representante del Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla marxista con profundas convicciones cristianas. Le pregunto cómo casa el amor al prójimo con secuestrar al prójimo. No calza. No calza. ¿Debo entender entonces que ya no hay ideología de amor al prójimo en la guerrilla? No, puede decir que no calza, ¿no? Sí, usted dice cómo calza entre el amor al prójimo y eso, o existe lo uno o lo otro, ya no calza, ¿no? El líder de los llamados helenos tiene un aire de respetable profesor universitario al que la barba y algunos comentarios le proporcionan cierto aura de iluminado. El gobierno le sacó de la cárcel para negociar y le ha puesto escolta por si acaso. Confiesa fuera de cámara su actual rechazo a las armas y que en estos momentos solo espera un buen morir. Le digo entonces si existe un buen matar y dice tajantemente que no. Yo creo que es una tragedia política. Todo el tema como se está manejando ahorita, el tema de los secuestrados por parte de las FARC, eso pesa mucho va a pesar mucho sobre la historia de la insurgencia en Colombia. El apetito se me bloqueó, el pelo se me cae en grandes cantidades. No tengo ganas de nada. Y creo que esto último es lo único que está bien, no tener ganas de nada, para al menos quedar libre de deseos. El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. A mí me enseñó. Lo único que quiere es que eso se termine, no importa si uno acaba muerto. Lo presionan bastante para que cuando haya una prueba de vida, entonces el secuestrado esté tan desesperado al hablar a una cámara que transmita a la familia lo desesperado que está porque lo maltratan. Son drásticas las asociaciones y todo, de pronto chantajes. Por lo menos su familia no quiere dar la plata, a usted le queda poquita vida. Es decir, la pérdida inmediata y definitiva hasta que recupere tu libertad de la autoestima. Es un mecanismo terrible. Seas presidente de una compañía, seas empleado de servicio. Jean-Pierre Fegó es el vicepresidente del Grupo Geos, una empresa de seguridad global que, entre otras cosas, interviene en las negociaciones de clientes secuestrados. Su primer consejo es alejar a la familia de la negociación para que los delincuentes no se aprovechen de ese componente emocional. Fegó intervino en el secuestro de la mezquita de París en el 85, así que sabe de lo que habla. Bueno, el primer contacto es terrible, es violento. Y hay que, la persona que negocia, sea familia, el talento que tiene que desarrollar para decir, hombre, hablamos, tranquilo, vamos a... Y es muy difícil. La policía. ¡Gane la policía! La policía, amigo. Venimos por usted. ¿Cómo llama? ¿Cuál es su nombre? Dios los bendiga mucho, Dios los proteja por esta acción tan buena que han hecho por mí. Todas estas personas han tenido suerte de salir vivas, aunque siempre vivirán con el miedo de que sus captores vuelvan para vengarse. Pero ¿cuántos de esos 3.200 secuestrados oficialmente están muertos? ¿Cuántas familias vivirán para siempre con la presencia de un desaparecido? La costumbre de algunos grupos, de grupos guerrilleros, es secuestrar a una persona. La secuestran e inmediatamente le toman una prueba de vida, una fotografía, un video. Luego la asesinan y la entierran. Para darle la prueba de vida se demora un tiempo. Eso hace que la familia se desespere y acepte cualquier cosa. En 1992, a un primo hermano, José Alejandro Aristizábal, fue secuestrado
y asesinado en el municipio de Frontino. Él era médico. Y como nuestra familia, pues muchísimas en Colombia, creo que la mayoría... Como dice Juanes, como su familia, muchas. Quizás por eso, por haber vivido la tragedia tan cerca, Juanes tiene una especial sensibilidad con el drama de su país. Por eso atendió nuestra llamada, porque siempre está, si es para comprometerse. Yo creo que esa misma cercanía a la muerte quizás nos ha hecho valorar tanto como el sentido de que estamos vivos, el sentido de que cada día despertamos y celebramos eso, ¿no? He dado muchas batallas, he tratado de escaparme en varias oportunidades, he intentado mantener la esperanza como quien mantiene la cabeza fuera del agua, pero mamita, me doy por vencida. Siempre fui consciente de que en cualquier momento me podían matar, cualquiera de ellos, de manera que fue una relación amable por conveniencia, pero en la cual yo siempre me mantenía muy alerta. Es una relación de poder basada en la capacidad del otro de asesinarlo a uno. Entonces eso ya genera una relación distinta. Pero sí se generan momentos, se generan discusiones, se generan diálogos, se generan relaciones. Debe ser muy difícil hacerte amigo de un secuestrador, aunque sea por conveniencia. En Colombia no hay síndrome de Estocolmo, no hay identificación ideológica o filosófica con los secuestradores. Hay, en algunos casos, un agradecimiento momentáneo a quien no te ha matado. Un sentimiento que desaparece rápido cuando brotan otras sensaciones de lo más profundo de la víctima. Un llanto constante, incontrolable en el exsecuestrado, o si no hay llanto, es como de una nostalgia, tristeza y rabia. A cualquier momento pueden salir ellos y pues yo siento miedo. Siempre termino asqueado de hablar con ellos. Incluso uno siente la mala energía de la persona. Cuando siente hablar con él, siente que está hablando con un asesino, con un secuestrador, con un psicópata, ¿Y la respuesta es siempre que es un negocio? Y la respuesta es que es un negocio, el dinero, siempre es eso. Siempre pienso que ya al final voy a dejar de llorar, que ya cicatrizó. Pero el dolor vuelve y se me echa encima como un perro traicionero. Y vuelvo a sentir que se me despedaza el corazón. Históricamente se ha financiado con los secuestros. Papá, yo quiero que usted me saque de acá lo más pronto posible. Bienvenido a la libertad. Esa es la primera frase que escucha cualquier secuestrado colombiano cuando es liberado por las fuerzas de seguridad. Desafortunadamente quedan todavía muchas bienvenidas que dar. Imagínense un país como España, con los mismos habitantes, unos 44 millones. Imagínense que en estos momentos tuviéramos a 3.200 personas secuestradas. Que cada día, una persona desapareciera de su casa. Terrible, ¿verdad? Pues esta es la realidad que está viviendo Colombia. Un país que afortunadamente empieza a vivir un cierto despertar cívico y social contra ese tipo de violencia. A Colombia se le nota cansada, aburrida de esta situación. O como dicen allí, están hartos de tanto secuestro. Aunque las cifras son escandalosas, la falta de rigor de las autoridades hace que se computen en esos 3.200 secuestrados los que fueron asesinados o simplemente no avisaron de su liberación. Aún así, en estos momentos hay un mínimo de 1.500 personas enterradas en la oscuridad de un zulo o encadenadas en lo más profundo de la selva. Podríamos decir que solo las FARC tiene más de 700 secuestrados. Solamente las FARC. El ELN tiene más de 400. Dígame las cifras ya cerradas del año 2007. ¿Cuántos secuestros se produjeron en Colombia? En 2007 fueron 521. Hemos pasado de tener alrededor de 9 secuestros diarios a tener más o menos un secuestro diario. Aunque la delincuencia común también se ha apuntado a este negocio,
Son las guerrillas principalmente las que se financian con esta práctica. Y son las FARC, la organización bolivariana que dice luchar por una Colombia mejor repartida, las que mayor crueldad exhiben con sus secuestrados. A 700 de ellos los quieren dejar tiesos tras pagar un rescate, y a otros 40 los denominan canjeables. Son los policías, soldados y políticos que la guerrilla utiliza para chantajear al gobierno. Algunos de ellos llevan 10 años pudriéndose en la jungla. Don Morales, venga, salga. Salga, sí, tranquilo. Saque sus cositas. Tranquilo que no puede ver. Saque sus cositas. Quite la cabeza de ahí. Es la policía, salga. En los próximos minutos vamos a escuchar las voces de las víctimas, de sus victimarios, de las familias, de los expertos y sobre todo va a hablar Ingrid Betancourt, la más conocida, la única mujer canjeable que les queda a las FARC, la más maltratada, la más sufrida, la que empezó de esta manera su última carta, su última prueba de vida, 6 años después de su secuestro. 8:30 de la mañana, desde las selvas de Colombia. Mañana lluviosa, como mi alma. Y verla, yo inicialmente me alegré muchísimo, porque teníamos, como te dije, 4 años y 3 meses. Pero luego, a los pocos minutos de estar viéndola, pues me doy cuenta de que está en muy mal estado, de que está totalmente desnutrida, delgada, muy triste. A mí me partió el corazón. La imagen doliente de la excandidata presidencial partió el corazón de cualquier persona de bien. Uno de los autores intelectuales de su sufrimiento, el recientemente fallecido número 2 de las FARC, Raúl Reyes, escribía en su ordenador: «Esta señora es de temperamento volcánico, es grosera y provocadora con los guerrilleros que la cuidan, y como sabe de imagen y semiología, lo utiliza para impactar contra las FARC. Hay que ser miserable para escribir que alguien se ha degradado a propósito después de 6 años de secuestro solo para dar pena en cámara». O sea, en la selva se puede morir muy fácil de una enfermedad, bueno, en el estado como salió en ese video, tan delgada, tan flaca, la coge una enfermedad y la mata. Se percibe el vacío en casa de Ingrid, la presencia abrumadora de su ausencia. La casa es como ella, audaz y moderna en la decoración, con todo el salón forrado en pan de oro. Una bandera de Colombia, descolorida y triste como la propia Ingrid, vigila todos los días el atardecer sobre Bogotá, en ese ático de donde salió una tarde de hace 6 años. Todas las noches lo hacíamos, todas las noches. Esa es la ropa de ella tal cual como ella la dejó, esa es toda su ropa. Mira, yo tengo el cepillo de diente que ella dejó, mira. Este es su cepillo de diente, mira. Este cepillo de diente tiene 6 años. Aquí lo dejó. Juan Carlos extiende sobre la cama de matrimonio todas las fotos de su esposa, desde las que le han mandado antiguos compañeros del colegio de Francia en el que estudió, estaba chiquita en Francia, mira, a las que muestran su felicidad de recién casados en la Polinesia, donde la tradición obliga a tatuarse un símbolo que una para siempre a la pareja. Y nosotros escogimos la tortuga, porque la tortuga era, como vive muchos años, la tortuga era amor eterno, que iba una relación duradera. Y ella tiene media tortuga acá y yo tengo la otra media acá. Y cuando ella pone el pie izquierdo de ella al lado de mi pie derecho, así, se arma la tortuga. Ahora la vida de Juan Carlos gira en torno al tiempo, a los millones de minutos de soledad que ha paladeado en ese salón, el mismo donde se casaron en una ceremonia civil. Aquí pasa las horas ideando nuevas fórmulas para que la sociedad no olvide a su mujer. Las pasadas Navidades se le ocurrió lanzar a la selva miles de fotografías de sus hijos para intentar que alguna cayera en el campamento de Ingrid. Y esta foto yo la tengo tatuada aquí en el brazo, esta. Este publicista, que diseñó la campaña electoral de Ingrid, se resiste a mostrar a la cámara el tatuaje. Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Tranquila. Sueño con la paz. Bienvenido a la libertad. Gracias. Bienvenido a la libertad. Final
de esta injusta guerra. La libertad, Misael. Sueño con tantas cosas que quiero que sean realidad. Tranquilo, bienvenido a la libertad. Un 30% de los secuestrados mueren en cautiverio. Cuando mi mamá diera la plata, a mí me iban a matar. Ojalá vinieran a rescatarme, no me importa que me maten, yo quiero que esto termine. Llevo más de 7 años en prisión. Aún estoy vivo. Junto a ti, que no muera nunca nuestro Hay que unos amor. 100 metros en línea recta. 100 metros la guerrilla de aquí. Si como prisioneros quieren hablar mal de la guerrilla, pueden hacerlo porque no están obligados a hablar bien. ¿Qué sensaciones tienes al verle? De repudio, de rechazo. A un primo hermano, José Alejandro Aristizábal, fue secuestrado y asesinado. ¿Su guerrilla se ha financiado con los secuestros? Sí, sí.